Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 3. El versículo que hoy reflexionamos es el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Queridos amigos, este es el versículo que hoy queremos estudiar dentro de este capítulo 3, muy interesante. Vamos a mirar un poco, primero nuestro contexto bíblico, luego un contexto histórico y también un contexto cultural antropológico. Primero ya contextualizar, ya dentro de un contexto. Porque la gente muchas veces, sobre todo por influencia, ¿verdad?, de secta, protestante, yo ya pinte más, porque aquello. No. Vamos a comenzar primero a contextualizar. Vamos a entender el significado de cada una de las palabras, por qué el autor sagrado, por qué San Juan aquí está escribiendo esto, dentro primero del contexto bíblico, es decir, dentro del mismo libro de San Juan. ¿A qué se refiere este versículo 16? Porque dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Bueno, pello la doña Andeña pregunta entonces, este versículo considerado también como el Evangelio en miniatura. Evangelio en miniatura. Evangelio chiquitito, quiere decir que aquí se encuentra lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, porque es la cumbre entre el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Un diálogo que ha venido poco a poco ascendiendo, lleva yupide tonalidad, y aquí, desde esa incomprensión, porque Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es que yo? O sea, siempre estaba dentro de ese lenguaje tan interesante que utiliza el autor sagrado, que le llama dentro de la literatura de la ironía joánica, la literatura bíblica le llama la ironía joánica. A pesar de ser un doctor de la ley, no entendéis, entonces, a través de eso, Dios va revelando en Jesús, ¿verdad? Y así Jesús va respondiendo la incapacidad intelectual de Nicodemo. Con preguntitas, y así Nicodemo va entendiendo, va comprendiendo cuál es el corazón de Dios, lo esencial, que no se entiende como el famoso logos racional, la razón, de un sentido racional, sino que aquí está el famoso ahavá, ¿verdad?, el amor. Dios tanto amó al mundo. Ahavá, queridos amigos, un amor que se da totalmente. Ahavá es la persona que se entrega totalmente. Ahavá es ese amor incondicional. La mamá, la esposa, la novia o lo que sea. Es un amor incondicional. Se añeme en baite, ahavá. Y entonces la expresión entregó hace eco al verbo hebreo que es el natán, darse, natán. Dar, regalar, regalo total, entrega total, ahavá y natán, ¿verdad? Que en el contexto salvífico implica un acto de donación radical y voluntaria. Este es el otro elemento característico, es donación voluntaria. Nadie viene a exigirte, nadie viene a pedirte, sino que en dereye eshakwa, hande oí, entonces eres shariré, areye esapea, entonces eres. Esta tiene que ser una donación general, total, de mi vida, ¿entienden, queridos amigos? Yo no entiendo, alguna vez me pone algo, alguna vez se coñan de ella inmediatista y terei, creemos que las cosas cambian así de una manera muy inmediata, ¿verdad? Ya la Iyapúa, la Imondá, la Icorruto, etcétera, y ya queremos, hoy le enunciamos y mañana que tiene que cambiar todo, etcétera, etcétera. Y eso vemos sobre todo en los medios de comunicación, periodistas, hay cada periodista que dice cada pelotudez, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué? Que en el fondo, ¿no? Y también que, no sé, no puedo juzgar, nadie puede juzgar al otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente en su interior? Pero una vez uno piensa y dice, bueno, tal vez tenga razón y desde adentro lo piensa así y es
su metodología o su lenguaje, ¿verdad? Porque son groseros, dice esto, dice aquello, despotrica contra la gente, contra esto, contra aquello. Sí, puede ser una manera, ¿verdad? Una manera de afrontar el problema. Bueno, está muy bien. Pero queridos amigos, yo puedo despotricar porque también los profetas, es cierto, los profetas también, y ahí algunos y Yurupotniete ella lleva, algunos también mandan al diablo, ¿verdad? Algunos de los profetas. Pero después, como nosotros estamos mirando estas dos palabritas claves, el ahavá, que es una generosidad y donación total, que tiene que ser universal, es decir, para todos, porque en la medida en que nosotros somos ahavá, en la medida en que nosotros somos generosos y nos donamos a los demás, ciertamente que el mundo va a cambiar. Ciertamente que el mundo va a cambiar. Entonces el otro, estas frases hirientes o frases muchas veces que golpea, etcétera, etcétera, son más bien metodologías, podemos decir así. Recursos que se utilizan para ver si nosotros nos damos cuenta de la realidad, ¿verdad? Porque también el Natán significa una donación radical y voluntaria, es decir, voluntariamente. Jesús, por lo tanto, muestra que la obra de Dios no nace de la reacción de la culpa humana. Porque yo me siento culpable, etcétera, etcétera. Sino que es una iniciativa de Dios. Y la iniciativa de Dios es el amor. La iniciativa de Dios, la iniciativa del Padre, es un amor sin medida. Ama hasta entregarse incluso. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, esta es la donación total. Esto es lo que cambia y por eso dice, solamente el amor es lo que cambia, queridos amigos. Aquí Él dice lo más íntimo de sí que Él entrega y este es el famoso monogenés. Monogenés es el Hijo único, monogenés. Y este amor inaugura una economía de salvación. Esta es la propuesta de Dios para comenzar la salvación. Supera a Moisés y a la serpiente en el desierto. Ahora no basta mirar ese signo, sino que ahora tiene que haber una adhesión, adherirse con firmeza. El amén, ya de emuná, decíamos nosotros, creer, para entrar en la vida que no muere, es decir, el Haye Olam, vida eterna. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nuestro estudio de hoy. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y por ahí Tereía lleva este versículo, queridos amigos. Mirábamos de un contexto bíblico y ahora de un contexto histórico. En el trasfondo histórico vemos que el judaísmo del siglo I, el amor de Dios se expresaba principalmente en la elección de Israel y en la alianza del Sinaí. Véala, oye acá, históricamente hablando, Dios se manifiesta a través de estos dos elementos. La elección de Israel, mi pueblo elegido, yo haré de ti un pueblo. A Abraham comienza desde ahí. Pero sobre todo también en la alianza en el Sinaí. Con Moisés, ¿verdad? Los mandamientos. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. La alianza, capítulo 19 del Éxodo. Bueno, todo esto, queridos amigos, aquí con Jesús, sin embargo, vamos a ver un horizonte mucho más grande, mucho mayor. Es como que hay etapas en esta revelación. De Yara Jesús va Itañande. Dios ama al mundo, Olam, es decir, toda la creación, incluso la que se encuentra en la oscuridad, porque toda es su creación, incluso la que está en el pecado. Es decir, Ñande Yara Ojajú Enterobeter, de Corruto Moyepe,
de mondá moyepe, de yapura moyepe, etcétera, etcétera, de yapoponera moyepe, pere yapoena yepa. Aunque te encuentres en la oscuridad, el anuncio aquí que está haciendo Jesús rompe los límites nacionalistas que algunos grupos fariseos defendían y abre una nueva etapa en la historia de la salvación, que es la universalidad. Queridos amigos, ustedes saben que con el cristianismo, con Jesús, se abre la universalidad, es decir, para todos. No es simplemente para el pueblo, para nosotros. Orecuete, ¿entienden? Ahí la orecuete. Aquí hay una universalidad. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que esto es esencial, verdad? Por eso que el que está al frente de una comunidad no puede mirar solamente su ombligo o su grupito. A lo otro que le coma michi, allá va. Se va a enriquecer, se va a coma la plata mi, se va a coma la recona, belleza. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Muchos, la pasada estaba leyendo, ¿verdad? Muchos que se enriquecieron. Y decía lo del artículo, ¿verdad? Muchos se volvieron ricos multimillonarios haciendo un famoso acueducto, Guaú, que no funciona, dice. Ahí los menonitas del Chaco se preocupaban y estaban también pidiendo cosas así a ver qué se puede hacer. ¿Por qué? Y porque dice malversación, ¿verdad? De los fondos. No hicieron como tenía que hacer. Ya yo tenía que poner un caño así, vamos, ahí tenía caño y pechagua. Entonces muchos se enriquecieron, dice, pero todo lo que se gastó ahí no sirve de nada. ¿Por qué? Y porque no se puede usar. No se puede usar, no sirve. Entonces, queridos amigos, así de sencillo es. O sea, es una cuestión bien práctica. A ver con la ñañe, no veían de yara y andas ahí con ñañe, de angelito, ñañe, no sé qué cosa. Por eso que a mí me preocupa que muchos guau, predican la secta, los protestantes, predican, hombre, ay, que tu Salvador, que esto, que aquello. Pero da Yahweh, no hay denuncia. Y muchos que después también, por ejemplo en Cacupé, cuando escuchan a los obispos, lo que sea, se rasgan las vestiduras. Esto que hablan, hombre, que hablan luego de política y no hablan de Dios. No sé qué, para esas personas, qué significa Dios, ¿verdad? Entonces, en domingo, tú lees hasta entender, va para la isea, ¿verdad? Es que nunca luego leen, ni entienden, ni quieren entender, ¿verdad? Viven en el país de las maravillas. Y entonces, queridos amigos, la propuesta del Señor es una propuesta de universalidad. Es decir, es la comunidad. El anuncio rompe los límites nacionalistas que algunos grupos en ese momento estaban diciendo. Es una universalidad del Mesías, la mesianidad que apunta a la universalidad. Por lo tanto, la idea, queridos amigos, de entregar al Hijo, es decir, dio a su propio Hijo, evoca la figura del siervo sufriente. Es decir, Isaías habla aquí diciendo que el justo es ofrecido y es Él en su sufrimiento que trae la paz para todos. Ahí viene la universalidad, en su sufrimiento. Quiere decir, queridos amigos, que todito tenemos que apretar el cinto. Todito tenemos que luchar de la misma manera. No es que hay algunos que son más y otros que son menos. Upeala y señande. Todos somos iguales ante Dios. Y por lo tanto todos tenemos la misma responsabilidad de luchar y de empeñarnos. No puede haber entre nosotros un letradito. A esta mañana ya te ve la iletrado y te diga. Iletradito. Y entonces se enriquece de los bienes del Estado, de los bienes de la res pública, de las cosas de todos, de la universalidad, ¿entiendes? Así de sencillo, querido amigo. Yo no sé cómo es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Porque obviamente lo que te añaden de ella, no, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesucristo, hombre, y aquí está la Biblia y aquí. No, mentira, no es así. Si es que nosotros no entendemos esta propuesta que está dentro del seguimiento de Jesucristo, quiere decir que nosotros no entendemos un comino lo que el Señor nos está proponiendo en su Evangelio, ¿verdad? Históricamente, entonces, Jesús anticipa su muerte y su misión global, es decir, la cruz no es tragedia, sino que es estrategia para salir de toda corrupción. La cruz es estrategia del Señor. Es decir, la lucha, el empeño, la renuncia es la única manera, queridos amigos, para que todos nosotros podamos acomodarnos, vivir bien y hacer que las cosas funcionen.
Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Queridos amigos, desde el aspecto cultural antropológico, sabemos que decir que Dios amó al mundo desafía la mentalidad del Antiguo Oriente. Dios amó al mundo, desafía la mentalidad del Antiguo Oriente. Para muchos judíos y también los paganos, los dioses siempre eran muy distantes. Mombré, los griegos, es un dios Zeus. Moité, Mombré, Aristóteles, un dios que está lejos. Como muchas veces también los masones ahora hablan de un dios así impersonal. Ellos dicen, bueno, un dios de la naturaleza, un dios que creó, pero después como que se desentiende de la creación, ¿entienden? Un dios arquitecto, que no tiene nada que ver con el hombre más o menos, ¿entiendes? Quiere decir que no entendemos lo que nos presenta la Biblia. Muchas veces me preguntaba, ¿verdad? Incluso tuve encuentros yo con esas personas que querían saber un poco más, ¿verdad? Y preguntarse, porque ellos pues dicen, nosotros, ¿por qué la iglesia nos rechaza? No es que te rechaza, solamente que te dice que es incompatible. Uno puede ser al mismo tiempo Cerro y Olimpia, no puede ser. Yaguajan Baracayá, no puede ser, no puede ser. O sos cristiano verdaderamente, o sos masón. ¿Por qué? Porque el Dios arquitecto es justamente este Dios desencarnado, queridos amigos. El Dios de la Biblia es un Dios que justamente tiene una acción directa en el hombre, en la vida del hombre, ¿entienden? Esa es la gran diferencia del Dios bíblico, que es diferente del Dios del Antiguo Oriente principalmente. Aristóteles, él habla de un motor inmóvil, un Dios que está allá, que dio una patada inicial y listo. Añades entendemos, pepe ya por la bella posea, vean a la responsable bella posea. Sin embargo, el Dios de la Biblia es el Dios que camina en todo momento, el Dios que habla con el hombre, el Dios que está con Adán y Eva, el Dios que está con su pueblo en Egipto, el Dios que en todo momento le acompaña a su criatura. Ahí, así de sencillo, no lo. Si este primer elemento nosotros entendemos, no hace falta ya discutir de ninguno de los otros principios que te presentan las otras religiones. No hace falta, porque desde el vamos, nosotros ya encontramos la esencia que hace la diferencia, queridos amigos. Y por eso, desde el vamos. Así es que esto es importante que entendamos. Si vamos a mirar desde un aspecto bien antropológico lo que aquí nos está diciendo, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, entonces es el amor revelado que aquí se transforma, ¿verdad? La comprensión del ser humano ya no es un siervo temeroso, porque Dios, ay, ¿entiendes? Sino que es un Dios que da, generoso, el Gesed, misericordia, fidelidad amorosa, y se vea. El acto de creer del hombre, del adherirse, más que aceptar una verdad, es entrar en relación, permitir que el corazón sea penetrado por la luz, nuestra vida misma, nuestro corazón. La meta es el Haye Olam, la vida eterna, Haye, vida divina, vida de Dios. Y así no solo vida sin fin, vida que no termina, sino que vida en comunión, vida en calidad divina, vida que transforma al hombre desde dentro. La vida de Dios es la vida que nos transforma, queridos amigos.
Y en la medida en que eso nosotros entendemos, evidentemente que yayapota y nalayanderape. De este aspecto podemos mirar estas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, el amor, ¿verdad? El ahavá famoso. Ahavá, que es donación, generosidad. No es una emoción superficial. Ay, mi corazoncito añandú va a perder pama, acá entero va a perder. Voy a perder la cabeza por tu amor. No, ahí ve música, ahí vea superficial, voy a perder la cabeza por tu amor. Sino que es una expresión, queridos amigos, que nos lleva a una voluntad activa. Voluntad activa, es decir, un movimiento interior que nos lleva a nosotros, con nuestra voluntad, con nuestra propia vida, a donarnos totalmente. Es una donación total. Añeme, ayejecuao, aye preocupala será pisar, ayejechacuá, o sea, si yo voy a meter la mano en la lata, yo pienso y me doy cuenta y digo, no, si yo estoy robando esto, quiere decir que voy a dejar muchas cosas en deuda a toda una comunidad. Como le estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Que se preocupaban ahí los del Chaco, ¿verdad? Porque entonces ya pues el acueducto, ya lo que sigue, doy coy. Y ahí decía el que escribía, ¿verdad? Decía, aquí lo que todos pensamos que sería una gran riqueza, dice, para toda una estructura, ¿verdad? Realizada aquí, sin embargo, lo único que hubo es nuevos ricos que metieron la mano en la lata, ¿verdad? Y entonces, aquí yo me doy cuenta, ¿verdad? La palabra Javá es darse cuenta de que si yo meto la mano en la lata, le dejo a miles, pero a miles de personas, ¿verdad? Porque vivimos pues en comunidad, de años. Y algo negativo, le estoy influenciando negativamente, queridos amigos, a mis hermanos, a la otra realidad. Por lo tanto, en este contexto bíblico, el Ahavá implica una elección, un pacto, un sacrificio. El Ahavá no responde a mérito humano, no responde al mérito humano, sino que nace del ser mismo del encuentro con Dios. Upeaiseína, ñañe convertigue. Ya veñan de yara topocó veñan de corazón. Topocó veñan de rete, topocó veñan de apitu. Haupe veñan de ñañe bueno la yaguatañina. ¿Entienden? Eso quiere decir, queridos amigos, el Ahavá. Así es que volvemos enseguida con mañan de Yarañe Nuevo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con estas palabras claves maravillosas, decíamos. El Ahavá, por ejemplo, una palabra clave, no responde, ¿verdad? Decíamos, a simplemente amor humano, ¿verdad? Sino que es un amor creativo, es un amor existencial de compromiso. Porque aquí dice, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es un amor, el Ahavá, donación, generosidad. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el Hayeolam, ¿verdad? La vida eterna. Es una expresión hebrea, implica mucho más que perpetuidad. La vida eterna, ¿verdad? Mucho más que perpetuidad. Haye alude a la vida dinámica, vibrante, llena de sentido.
lo que es Dios mismo, en acción continua. Y el Olam no solo indica eternidad, sino que significa esa profundidad cualitativa, es una vida generosa, es una vida que tiene sentido. No es que está nomás y eternamente, no, sino que es activa, es realizadora del bien, realizadora, va realizando las cosas positivas y lindas dentro de la participación. Entonces, es participación en la vida misma de Dios. Transforma el interior antes de transformar el destino final. Comienza en la fe madura, en el amor, y culmina en la visión del Padre. No es premio, sino es estado de existencia regenerada. El hombre deja de vivir en lo limitado y entra en el ámbito de la plenitud divina. Queridos amigos, entramos en el ámbito de la plenitud divina. Es decir, somos los alter Christi, somos los dioses, porque es Dios el que se manifiesta a través de nosotros. Ahí está la esencia, ese es el nefesh. Peñan de yara pues tu maranga tu omba apoa peñan de corazón. Omba apoa peñan de que puy peñan. A peñan de aveña me ella de la pichacuera peñan de yara me ese antero vetea. Ese es el Olam, la eternidad, la vida activa. Queridos amigos, algunas de estas enseñanzas que encontramos aquí, en primer lugar, que el amor originalmente proviene de Dios. El amor proviene de Dios. El nefesh es esencia del hombre, pero proveniente de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Toda iniciativa la toma Dios. La salvación comienza en el corazón de Dios. Porque salvación quiere decir realización, planificación. Lo que Dios quiere es que nosotros como criaturas nos realicemos. Yayapope y Ponamía, Yayapope Peña de Yara y Botajaisha, lleva, dice la salvación. Peñan de Pueseno, Peñan de Yara, lleva, Ñan de Pea, Pemba, Posipohui, Pemba, Ebaiwi. Ayayapojanguaisha, Pe y Ponamía. Eso quiere decir salvación. Y proviene de Dios. La primera preocupación es que sus criaturas se salven. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es la entrega como un lenguaje divino, es decir, la verdadera autoridad es la que se dona, no la que domina, la que se dona. Esa es la verdadera entrega, queridos amigos. Esa es la verdadera autoridad que nosotros llevamos en nuestra vida. Esa es la autoridad, queridos amigos, la donación y la generosidad. Entonces, queridos amigos, nunca vamos a estar al nivel de aquello que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Luego, queridos amigos, la fe es una adhesión existencial, es decir, creer no es repetir doctrinas. Creer es entrar en una relación viva que transforma. Entrar en una relación viva que transforma. Aquí es donde tenemos que pensar, queridos amigos, porque yo muchas veces he insistido y digo, ¿verdad? Y el Evangelio vuelve a repetir y Jesús lo vuelve a decir, no es el que dice Señor, 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 el que entrará en el reino de los cielos. Ese simplemente está pensando y diciendo, ¿verdad? Que yo repito doctrinas, repito y digo lo que es la vida cristiana. Yo creo en Dios, yo esto, yo aquello, porque pea que amó. Doctrinalmente, hasta podemos saber, hasta nuestra razón, hasta puede ser definición, hasta puede ser un gran teólogo. Pero si no hay, queridos amigos, una relación profunda con Dios, una relación que cambia nuestra existencia, entonces no hay salvación, queridos amigos. Incluso la iglesia, antes cuando utilizaba la palabra fuera de la iglesia no hay salvación. Estaba yo entendía, piensan que es la iglesia, institución, si vos no te haces católico, lo que sea. En realidad, que también apuntaría a eso, pero no es lo esencial. Sino que cuando te está diciendo fuera de la iglesia, quiere decir, si nosotros no cambiamos en una relación de comunidad, en una relación que nos transforma y nos hace entender que juntos hacemos el camino de salvación. Ya te coña y comunidad, segunda hay 4 años, hay 4 años. Yo necesito de mi mamá, de mi papá, de mis amigos, de mis hermanos, de mi comunidad para hacer el camino de la salvación. No nos salvamos solos,
nos salvamos en comunidad, ¿entienden? Por eso que la responsabilidad tiene que ser de todos, porque yo te tengo que exigir a vos porque vos vivís en comunidad. Vos me tenés que exigir a mí porque yo estoy dentro de la comunidad. De ahí que cada uno hace lo que quiere, que cada uno se vea en lo suyo. No, el camino es de comunidad y es para todos, es universal. Una cuarta, queridos amigos, es justamente la universalidad de este plan de salvación. Es decir, Dios ama a todos y ninguna vida está fuera de su alcance, fuera de su misericordia. Ninguna vida, toditos, están llamados a la salvación. Y por último, queridos amigos, la enseñanza de este versículo es que la vida eterna, como un presente, comienza aquí, en este presente, aquí y ahora. No es pasado, no es futuro, es presente. Tanto amó Dios al mundo, ahora. Y por eso es que nos entrega continuamente y todos los días a su Hijo Jesús, para que nosotros también, ¿verdad? Para que todo el que crea en Él, ahora, el presente, el que crea en Él, tenga vida eterna y no perezca. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.